Imagínalo, es la noche del 2 de julio de 2026. El cielo sobre Kiev comienza a iluminarse, no por el amanecer, sino por el fuego. Rusia acaba de lanzar uno de los mayores bombardeos aéreos de toda la guerra, alrededor de 500 drones y aproximadamente 70 misiles de distintos tipos, todos dirigidos contra ciudades ucranianas. Misiles balísticos Iskander, misiles de crucero KH-101, bombas aéreas guiadas, prácticamente todo el arsenal fue utilizado al mismo tiempo. Al menos 28 de esos misiles fueron lanzados directamente contra la capital ucraniana, apuntando a edificios de apartamentos, parques infantiles y personas comunes que dormían en sus camas. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, apareció en la televisión estatal asegurando con absoluta seriedad que Rusia solo había atacado objetivos militares. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ya estaba publicando imágenes de un parque infantil reducido a un amasijo de metal retorcido. Esas imágenes no mienten. 30 personas fueron confirmadas como fallecidas y más de 90 resultaron heridas, cifras que seguían aumentando mientras se elaboraba este informe. Pero hay algo que Vladimir Putin no previó. Hay un hecho que debería mantener despierto a cualquier estratega del Kremlin. Ucrania respondió, no horas después, sino apenas unos minutos más tarde, y esa respuesta no se detuvo durante 3 días consecutivos. Al final de este video comprenderás exactamente qué objetivos atacó Ucrania, por qué esos ataques son tan importantes y por qué Rusia seguirá pagando durante mucho tiempo las consecuencias de la ofensiva del 2 de julio. Para entender realmente lo ocurrido, hay que empezar la historia donde en realidad comenzó, no en el campo de batalla, sino en Moscú, porque antes de hablar de explosiones es necesario observar lo que está ocurriendo dentro de Rusia. Algo ha cambiado y el cambio es imposible de ignorar. Ciudadanos comunes, no soldados, ni disidentes, ni políticos de la oposición, sino personas corrientes que viven en las grandes ciudades, están empezando a decir públicamente frente a las cámaras que su vida cotidiana se ha vuelto prácticamente insoportable y la razón que cada vez más reconocen es la guerra. En estos momentos circula ampliamente un video grabado en Moscú donde una mujer sentada dentro de su automóvil expresa su frustración con evidente enojo. No puede llenar el depósito de combustible en un país que posee una de las mayores reservas de gas natural del planeta. No puede utilizar Internet con libertad porque gran parte del acceso ha sido restringido. Tampoco puede desplazarse normalmente por su propia ciudad porque el sistema GPS ha sido desactivado. El gobierno ruso, preocupado por los ataques de drones ucranianos, ha limitado el funcionamiento del posicionamiento por satélite para uso civil en importantes ciudades del país. Como consecuencia, incluso un trayecto de apenas 5 minutos en taxi, cuando logra encontrar uno disponible, puede costar alrededor de 1.200 rublos. Mirando la pantalla de su teléfono, la mujer formula una pregunta sencilla, pero profundamente reveladora. ¿Por qué alguien querría vivir aquí? Es una pregunta hecha públicamente en Moscú, la ciudad más grande de Europa, algo que probablemente nadie en el Kremlin imaginó cuando comenzó esta guerra hace 4 años. Desde el inicio del conflicto, Putin siguió una estrategia muy clara en el ámbito interno. La guerra debía permanecer prácticamente invisible para las élites, sin importar lo que ocurriera en el frente, sin importar la destrucción en Donbass o Zaporizhia. Moscú y San Petersburgo debían seguir sintiéndose protegidas y alejadas de la realidad del conflicto. Ese era el acuerdo implícito con los sectores cuya estabilidad consideraba esencial para mantener el poder. Ahora ese acuerdo empieza a resquebrajarse. Y el momento difícilmente podría ser peor para el Kremlin, porque las grietas también son visibles en el frente de batalla. Según análisis basados en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia terminó junio de 2025 con una pérdida neta aproximada
de 40 kilómetros cuadrados de territorio, una superficie comparable a la de Manhattan respecto a la que controlaba al inicio del mes. Es un dato sorprendente. El ejército que debía avanzar terminó en términos generales retrocediendo. Aunque logró progresar en algunas zonas, también perdió posiciones en otras. Al descontar unas de otras, el balance final del mes resultó negativo. Las cifras sobre las pérdidas humanas son aún más impactantes. Rusia estaría sufriendo alrededor de 35,000 bajas al mes entre muertos y heridos, lo que equivale a más de 1,000 soldados diarios. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró públicamente en julio de 2025 que solo durante ese año ya habían muerto unos 100,000 militares rusos. Por su parte, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que Rusia alcanzaría el 1,000,000 de bajas acumuladas durante el verano de 2025. 1,000,000 de personas muertas o gravemente heridas en una guerra que originalmente se esperaba concluir en apenas 3 días. Además, según un informe publicado en junio de 2026 por el analista militar Mick Ryan, durante 4 meses consecutivos, las pérdidas en combate de Rusia superaron el número de nuevos reclutas incorporados. El Kremlin aspiraba a reclutar diariamente entre 1,100 y 1,150 soldados, pero la cifra real cayó hasta aproximadamente 940. En otras palabras, Rusia está perdiendo efectivos más rápido de lo que puede reemplazarlos. Eso ya no representa un problema temporal, sino una dificultad estructural para sostener una guerra de desgaste. Un dirigente racional observaría estos datos y buscaría una salida mediante negociaciones. Putin optó por un camino completamente distinto. Recurrió a una de las tácticas más antiguas utilizadas por los regímenes autoritarios. Cuando los resultados militares empeoran y la población comienza a percibirlo, se crea un gran espectáculo. Se presenta como una operación militar necesaria, se insiste en que fue precisa y se procura que las cámaras muestren explosiones en lugar de ataúdes. Precisamente eso fue lo que ocurrió el 2 de julio. Rusia lanzó cerca de 500 drones de tipo Shahed y aproximadamente 70 misiles en un único ataque coordinado. El tipo de armamento utilizado revela claramente cuál era la intención de la operación. Se emplearon misiles balísticos Iskander-M, considerados entre los más difíciles de interceptar debido a su velocidad hipersónica y a su trayectoria casi plana. También se utilizaron misiles de crucero Kh-101, diseñados para realizar ataques de precisión contra infraestructura militar altamente protegida, además de bombas aéreas guiadas, armas relativamente económicas, pero extremadamente destructivas. Las defensas antiaéreas de Ucrania lograron un desempeño notable frente a la oleada de drones. Sin embargo, frente a los misiles balísticos, que se desplazan a velocidades mucho mayores, simplemente no disponían de suficientes interceptores para detenerlos todos. No se trata de una crítica. Ningún país del mundo cuenta con un número ilimitado de este tipo de sistemas de defensa. Como resultado, la mayor parte de esos misiles balísticos, alrededor de 28, impactó directamente sobre Kiev. Los objetivos no fueron exclusivamente instalaciones militares. Entre los lugares alcanzados hubo edificios residenciales, una estación de ambulancias, un instituto de investigación, un hotel y un parque infantil. Mientras los equipos de emergencia seguían rescatando personas entre los escombros, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó que más de 20 puntos de la capital habían sufrido daños. También confirmó que las víctimas mortales eran civiles y que muchos de los edificios destruidos eran bloques de apartamentos donde vivían familias comunes. La versión presentada por el Kremlin fue completamente distinta. El portavoz Dmitry Peskov declaró ante los medios estatales que Rusia únicamente había atacado infraestructura militar. Sin embargo, las imágenes procedentes del lugar de los hechos desmentían esa afirmación en tiempo real. Los edificios destruidos y las víctimas civiles hablaban por sí solos.
Poco después, Vladimir Putin apareció en la televisión nacional y asumió públicamente la responsabilidad del ataque. Explicó que él mismo había autorizado la operación, aseguró que estaba dirigida contra la industria de defensa ucraniana y ordenó que las ofensivas continuaran. En sus propias palabras, instruyó que los ataques masivos y coordinados contra la infraestructura de la industria de defensa de Ucrania y contra las instalaciones que apoyaban su funcionamiento siguieran ejecutándose. Esa declaración tiene un enorme peso político e histórico. Putin no solo hablaba para la audiencia rusa, también estaba enviando un mensaje al resto del mundo y dejando constancia pública de que asumía la responsabilidad por una operación que terminó con la muerte de civiles en edificios residenciales. Cada una de esas víctimas quedó asociada a una decisión tomada al más alto nivel del Estado ruso. Sin embargo, en ese momento la historia dio un giro. Esta ya no era la Ucrania de 2022. La respuesta comenzó la misma noche del ataque y continuó durante 3 noches consecutivas hasta el 4 de julio. La primera fase estuvo dirigida contra infraestructura situada en territorios ocupados por Rusia. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania anunciaron que habían dejado fuera de servicio 12 subestaciones eléctricas distribuidas entre Crimea y las zonas ocupadas de Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Como consecuencia, las fuerzas rusas desplegadas en esos territorios comenzaron a sufrir interrupciones importantes en el suministro eléctrico, afectando simultáneamente las comunicaciones, la logística y la moral de las tropas. Crimea, donde Ucrania llevaba semanas desarrollando una campaña constante de ataques, recibió algunos de los golpes más significativos. Hasta ese momento, Moscú no había encontrado una respuesta verdaderamente eficaz para detener esa estrategia. Es importante señalar un aspecto para mantener una perspectiva equilibrada. Es muy probable que parte de estas operaciones hubiera sido planificada incluso antes del bombardeo ruso del 2 de julio. Campañas militares de semejante magnitud no pueden organizarse en cuestión de horas. Por ello, resulta más preciso afirmar que la primera oleada de ataques no fue simplemente una represalia inmediata, sino la continuación de un plan estratégico que ya estaba en marcha. Esa diferencia es importante porque demuestra que Ucrania no estaba reaccionando únicamente por impulso o emoción, estaba ejecutando una estrategia cuidadosamente preparada. La segunda noche, sin embargo, tuvo un carácter mucho más directo. En esa ocasión, la respuesta estuvo enfocada específicamente contra los aviones de combate rusos que habían participado en el ataque sobre Kiev. Drones del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron la base aérea militar de Saki, ubicada en la Crimea ocupada. En esa instalación tiene su base el 43º Regimiento Independiente de Aviación Naval de Ataque, responsable de operar cazas, Su-30 empleados, en numerosas misiones de bombardeo contra ciudades ucranianas. En un comunicado difundido el 4 de julio, el Servicio de Seguridad confirmó 5 impactos directos sobre hangares de aeronaves en la base de Saki. Según la evaluación inicial, 2 de esos hangares albergaban cazas, Su-30 y Su-30 SM en el momento del ataque. Uno de los Su-30 SM quedó completamente destruido. Además, 3 bombarderos tácticos Su-24 resultaron alcanzados y también fue impactado un depósito de municiones destinado a la aviación militar. En un segundo aeródromo, Vardiiske, también situado en Crimea, otros 2 hangares fueron alcanzados. Uno de ellos almacenaba drones de tipo Shahed junto con diverso equipamiento aeronáutico. De acuerdo con la valoración preliminar del Servicio de Seguridad de Ucrania, al menos 7 aeronaves fueron destruidas o sufrieron daños entre ambas bases. Pongamos estas cifras en perspectiva, porque los números ayudan a comprender la magnitud de lo ocurrido. Según estimaciones especializadas, cada caza Su-30 SM tiene un valor de entre 30 y 50 millones de dólares, dependiendo de su configuración. Eso significa que si solo 2 de esas aeronaves
quedaron definitivamente fuera de servicio. Ucrania eliminó en una sola noche entre 60 y 100 millones de dólares en equipamiento militar ruso utilizando drones. Este tipo de operaciones responde a un principio militar tan antiguo como la propia guerra, aplicado ahora con la precisión de la tecnología del siglo XXI. En lugar de intentar detener cada misil una vez lanzado, el objetivo consiste en destruir la plataforma que lo dispara. Ucrania sabe que no puede interceptar todos los misiles balísticos rusos. Las limitaciones físicas y la disponibilidad de sistemas antimisiles hacen que eso sea imposible, pero sí puede atacar los aviones encargados de lanzar esos misiles y, más importante aún, puede dirigirse contra las fábricas donde esos misiles son fabricados. Poco después, otro ataque dejó sin electricidad amplias zonas de la ciudad rusa de Belgorod. La ofensiva provocó interrupciones tanto del suministro eléctrico como del agua en numerosos barrios urbanos. Las imágenes difundidas muestran una escena impactante. Desde la distancia puede verse el perfil iluminado de la ciudad como cualquier otra noche. De repente ocurre el ataque y, en cuestión de segundos, la oscuridad se extiende de un extremo al otro del horizonte. Según las autoridades regionales, alrededor de 20.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico. También se confirmaron daños importantes en las redes de energía y calefacción. No fue un ataque aleatorio, fue un mensaje cuidadosamente calculado. Después llegó una operación todavía más significativa. Diversos canales rusos en Telegram comenzaron a informar sobre misiles de crucero ucranianos penetrando profundamente en territorio ruso. No se trataba de decenas ni de cientos de kilómetros. Los proyectiles habrían recorrido más de 1.300 kilómetros desde la frontera ucraniana hasta alcanzar su objetivo, la planta de Votkinsk, situada en la República de Udmurtia. Ese nombre quizá resulte poco conocido para el público general, pero la instalación tiene una importancia estratégica extraordinaria. Allí se fabrica el misil balístico Iskander-M, el mismo tipo de misil utilizado durante el ataque contra Kiev del 2 de julio. Además, produce componentes destinados al sistema de misiles balísticos intercontinentales YARS y, según diversas investigaciones periodísticas, también estaría vinculada al desarrollo del nuevo misil hipersónico ruso Oreshnik. La planta de Votkinsk no es simplemente otra fábrica de armamento, representa uno de los pilares fundamentales del programa ruso de misiles balísticos. El Estado Mayor de Ucrania confirmó oficialmente que las instalaciones del complejo militar industrial habían sido alcanzadas. Posteriormente, se informó de un incendio dentro del recinto. Informaciones procedentes de fuentes independientes señalaron que al menos 2 talleres de producción sufrieron daños durante la operación y que varias personas resultaron heridas. Lo más llamativo es que esta fábrica no había disminuido su actividad durante la guerra. A pesar de las sanciones internacionales y del aislamiento impuesto al sector de defensa ruso, la planta había seguido ampliándose. Incorporó miles de nuevos trabajadores, construyó nuevas instalaciones y continuó recibiendo maquinaria especializada mediante complejas cadenas de suministro que atravesaban terceros países para eludir los controles de exportación. Esa expansión permitió aumentar significativamente la producción de misiles. Diversos informes indicaban que Rusia había fabricado en 2024 casi 3 veces más misiles Iskander-M que durante el año anterior. Precisamente esa capacidad industrial fue la que Ucrania intentó golpear. Hay otro detalle especialmente importante relacionado con esta operación. La trayectoria seguida por los misiles no fue la ruta más corta entre Ucrania y la planta de Votkinsk. En cambio, recorrieron un trayecto más largo y complejo. Esa decisión no parece responder a una limitación técnica, sino a una planificación deliberada destinada a evitar las zonas con mayor cobertura de radares y defensas antiaéreas rusas. Ese nivel de planificación revela un conocimiento muy preciso del despliegue defensivo ruso. Obtener información de ese tipo requiere capacidades de inteligencia extremadamente avanzadas, ya sea mediante recursos propios
o mediante cooperación con socios capaces de proporcionar vigilancia satelital y recopilación de señales electrónicas. Meses antes, responsables rusos ya habían expresado públicamente su preocupación por la posibilidad de que Ucrania estuviera recibiendo información de inteligencia que facilitaba la planificación de rutas capaces de atravesar los espacios menos protegidos por la defensa aérea rusa. Aquellas acusaciones coincidieron con el incremento de los ataques ucranianos contra refinerías e instalaciones energéticas dentro de Rusia. La operación contra la planta de Votkinsk vuelve a situar esas cuestiones en el centro del debate. El misil de crucero Flamingo, desarrollado por la industria ucraniana, representa una evolución importante en esa capacidad. Diversos informes indican que podría alcanzar un alcance cercano a los 3.000 kilómetros y transportar una cabeza explosiva de aproximadamente 1.150 kilogramos. No se trata de un arma táctica destinada a objetivos menores. Es un sistema estratégico diseñado para atacar infraestructura crítica a grandes distancias. Desarrollar una capacidad de este tipo mientras el país continúa enfrentando una guerra a gran escala representa un desafío extraordinario. Ucrania ha tenido que mantener la producción militar, proteger sus propias cadenas de suministro y defenderse de la campaña de bombardeos más intensa registrada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, disponer ahora de un misil de largo alcance desarrollado internamente constituye un avance de enorme relevancia militar. Mientras continuaba esta campaña, los ataques se extendieron hacia uno de los lugares que durante años se había considerado prácticamente intocable, San Petersburgo, la ciudad natal de Vladimir Putin. Drones ucranianos alcanzaron una importante terminal petrolera situada en la segunda ciudad más grande de Rusia. Ubicada a orillas del mar Báltico, San Petersburgo constituye uno de los principales centros de exportación de petróleo del país y durante gran parte de la guerra había permanecido relativamente aislada de sus consecuencias directas. Las imágenes registradas tras el ataque muestran una escena poco habitual. Un residente, observando el incendio desde la distancia, expresa su incredulidad mientras contempla las enormes llamas. Comenta que jamás había visto algo semejante en la vida real y que el incendio parecía una escena creada por ordenador como si perteneciera a una película. Era la reacción de alguien que estaba viendo arder su propia ciudad y le costaba aceptar que aquello estuviera ocurriendo realmente. Los ataques contra la infraestructura energética rusa han dejado de tener un carácter meramente simbólico para convertirse en operaciones con efectos concretos. Diversos análisis occidentales sostienen que la campaña sostenida contra refinerías y terminales petroleras ha contribuido a generar escasez de combustible en distintas regiones de Rusia. En numerosos lugares se han formado largas filas en las estaciones de servicio y algunas autoridades locales han tenido que introducir medidas de racionamiento. El propio Vladimir Putin reconoció la existencia de problemas relacionados con el suministro de combustible y llegó a convocar reuniones específicas para abordar esa situación, aunque al mismo tiempo continuó afirmando públicamente que los ataques contra la infraestructura no tenían un impacto significativo sobre el desarrollo de la guerra. De acuerdo con información difundida por las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados, los envíos diarios de petróleo ruso a través de importantes puertos de exportación disminuyeron en aproximadamente 880.000 barriles tras la prolongada campaña de ataques contra la infraestructura energética. Es una cifra enorme. Representa un golpe considerable contra una de las principales fuentes de ingresos que financian el esfuerzo militar ruso. Durante esa misma operación también fueron atacados otros objetivos estratégicos. En la región rusa de Samara se registraron impactos contra instalaciones relacionadas con el procesamiento de gas. En territorio ocupado de Donetsk fueron alcanzados depósitos de combustible y lubricantes, mientras que en la región de Zaporilla se informó sobre ataques contra talleres utilizados para la producción de drones y almacenes militares.
Todo ello ocurrió dentro de una misma ventana operativa. Lo ocurrido no fue una única acción espectacular destinada únicamente a generar titulares. Fue una campaña coordinada, desarrollada simultáneamente sobre múltiples objetivos y en diferentes frentes, con la intención de reducir tanto la capacidad militar como el potencial económico de Rusia.